a pesar de ya no estar recluido en Jerusalén, las acusaciones y estratagemas para causar la muerte a Pablo continuaban. Con mayor ferocidad ante autoridades, acusaban a Pablo. Sin embargo, esto no impidió para que el apóstol siguiera dando testimonio del Señor Jesús, aun cuando estaba recluido en Cesarea. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 12. Nuevamente, para este bosquejo, proponemos 3 objetivos. En el primero veremos la inocencia del apóstol Pablo. En el segundo, entenderemos la importancia del testimonio que presentó Pablo. Y por último, estaremos viendo la autoridad de la Biblia. Primer objetivo, la inocencia de Pablo. Después de 5 días de haber llegado a Cesarea, ante el gobernador Félix, se presentaron un grupo de judíos de los principales líderes acompañados por un abogado, Tértulo. Esto para presentar acusaciones contra Pablo. Ya en presencia de Félix, las acusaciones se dividen en 3 grupos. En Hechos 24:5 se presenta la acusación de que Pablo es un agitador de masas que está causando mucho problema en el pueblo. En segundo lugar, se le acusó de pertenecer a la secta de los nazarenos. Y por último, también se acusaba a Pablo como un blasfemo. Todo esto dicho de una manera muy elocuente por parte de Tértulo. Ante estas acusaciones, Pablo responde a Félix y a sus acusadores de la siguiente manera. En los versículos del 18 al 19 les dice que prácticamente no hay testigos que aseveren lo que ellos están diciendo. Con esta declaración de parte de Pablo, prácticamente se estaba invalidando todo lo que ellos decían. Y para rematar la defensa, Pablo les dice que ellos no tienen argumentos para demostrar sus acusaciones. Por lo tanto, queda claro para Félix que Pablo era inocente. Sin embargo, Félix decide hacerlo quedar para tener una buena relación con los judíos. Y de paso, Lucas en los versículos del 24 al 27 declara que Félix era una persona oportunista y codiciosa, pues también esperaba que Pablo le sobornara para que lo deje en libertad. 2 años pasaron para que Félix sea cambiado y llegara Festo a ocupar su lugar. Antes de que Festo llegara a Cesarea, cuando estaba en Jerusalén, nuevamente los principales ancianos y líderes presentan acusaciones contra Pablo y suplican a Festo que lo trajera a Jerusalén. Festo obviamente niega esto, pues él se iba a dirigir a Cesarea y les pide si ellos desearan que le acompañaran. Así lo hicieron y luego de 8 días, al llegar a Cesarea, nuevamente rodearon a Pablo y comenzaron a presentar sus acusaciones. Ante estas, Pablo en el capítulo 25:8 les dice que en realidad no existe ninguna acusación, pues él no ha pecado en ningún aspecto contra ellos ni con nadie. Cuando Félix le pregunta a Pablo si él deseaba ir a Jerusalén para un juicio que no iba a ser justo, Pablo responde diciendo que no, que ahí no tienen nada de qué acusarle y que él estaba apelando a César, tal como se lee en Hechos 25 del 9 al 12. Segundo objetivo, el testimonio de Pablo. Pasado algunos días, nos narra Lucas, Festo recibe la visita del rey Agripa y Berenice. Entonces esto es aprovechado por Festo, quien presenta un informe de lo que estaba ocurriendo, enfatizando el caso del apóstol Pablo. Agripa siente curiosidad por escuchar a este hombre y organizan una audiencia. En esta audiencia, Lucas en el capítulo 25 del 23 al 27 detalla que Agripa y Berenice se presentaron con mucha riqueza y pompa frente a la humildad de Pablo. Llegado el momento de presentar su testimonio, Pablo se expresa en un largo discurso, el cual se divide en 3 partes.
En los versículos del 4 al 11 del capítulo 26, Pablo se declara como un fariseo, pues él fue leal a la tradición judía y jamás cometió falta. Luego, a partir del versículo 12 al 18, Pablo cuenta su encuentro con Cristo y cómo esto cambió su vida. Por último, en los versículos del 19 al 23, Pablo les dice que hace lo que el Señor le ordenó, es decir, obedeció la orden de ir a predicar. Ante estos dos cuadros, de la riqueza y pompa de la corte de Agripa y la humildad y el testimonio de Pablo, la lección aclara y enfatiza que Dios desaprobó la apariencia externa de estos líderes, de estos gobernantes, y aprobó la humildad, la sencillez y el testimonio del apóstol Pablo. Pues en todo esto, Pablo estaba reflejando el poder transformador de Dios. Tercer objetivo: la autoridad de la Biblia. En este objetivo vamos a ver un juego o un cruce de palabras, pues cuando Pablo termina su testimonio, de presentar su testimonio, Festo acusa a Pablo de haber perdido la razón. Le dice: Pablo, tú te has vuelto loco después de tanto estudio. En Hechos 26 encontramos esto y Pablo le responde a Festo diciéndole que no, él no está loco, pues lo que él ha presentado es también algo que Agripa conoce. Tú, le dice: rey, conoces, yo sé que tú sabes de lo que estoy hablando. Frente a la pregunta y el llamado que le está haciendo Pablo, Agripa responde evasivamente y le dice: Pablo, por poco me persuades, o como en otras versiones dice Pablo, con tan poco quieres que me haga cristiano. Y para todo esto Pablo pues responde diciéndole que no solo tú, oh rey Agripa, le dice, sino todos los que están aquí, espero que se conviertan como yo y estén como yo, excepto con las cadenas que me tienen prisionero. Lo que resalta de todo esto es que Pablo acudió y presentó la autoridad de la Biblia, pues fue Cristo, el Verbo encarnado, quien tocó y transformó el corazón de Pablo. Y Pablo estaba presentando aquí a Cristo a través de las Escrituras, a través de la Biblia, y era Dios quien estaba tocando el corazón de Agripa. Lamentablemente, Agripa resistió al llamado que le estaba haciendo el Espíritu Santo, rechazándolo. Luego de todo ello, Agripa y Festo coinciden que Pablo es inocente y que estaría en libertad si es que Pablo no hubiera apelado a la jurisdicción de César. Para el resumen de nuestra lección, respondamos: ¿de qué manera nuestra vida puede ser una defensa del Evangelio? ¿Cuán importante es cuidar nuestro testimonio, el vivir lo que predicamos? ¿Por qué es importante someter toda nuestra vida a la autoridad de la Biblia? Finalmente, con nuestra clase decidamos escribir un testimonio de cómo Dios cambió nuestra vida. Luego, y con la dirección de Dios, entreguemos a un conocido para que conozca el gran amor y poder de Dios. De esta manera, estamos finalizando este bosquejo. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.